género. Sus componentes léxicos son femina, que se refiere a mujer, y caedere, que es matar, cortar, más el sufijo de acto resultante. Es un término muy reciente porque anteriormente, por ejemplo, en el Código Penal, que todavía está en vigencia, que está en vigencia desde 1985, antes solo se hablaba del delito de homicidio, y cuando era una muerte entre cónyuges, se hablaba de parricidio. Fue recientemente que se incorporó el delito de femicidio y lo encontramos en el artículo 118A. Estoy hablando de el Código Penal vigente, que es el decreto 144/83. En este código, este delito de femicidio, se describe también cuando se le da muerte a una mujer por razón de género, con odio, con desprecio por la condición de mujer. Y la penalización era de 30 a 40 años de reclusión. Y desarrolla una cantidad de circunstancias agravantes. Aquí hay que también explicar qué entendemos por sexo y por género. El sexo es la condición natural con la que nacemos, nacen niñas o niños. Y ya cuando hablamos de género, estamos refiriéndonos a una construcción social, porque hay personas que se sienten mujeres, aun cuando nacieron siendo varones, se sienten mujeres por razón de género. Y entonces, por esa razón, tenemos que entender esa diferenciación. Les decía que en el artículo 118A, que lo tenemos contemplado en el decreto 144 del 83, la pena sí era más elevada en relación a cómo se está penalizando en el decreto pronto de entrar en vigencia, que es el 130/2017. Sin embargo, existen algunas circunstancias que se consideran como que se consideran para configurar el tipo penal de femicidio. Son 4 y las tenemos ahí en ese artículo 118A. Y la primera se refiere a cuando el sujeto activo haya mantenido con la víctima una relación de pareja, y no hace distinción de que sea matrimonio o que sea concubinato, sino que simplemente que sea el cónyuge, porque puede ser una unión de hecho o una unión libre, y ya eso daba la pauta para poder enmarcar este delito como un feminicidio. Incluso una unión libre o cualquier relación afín que haya o no mediado, incluso refiere a esta circunstancia que no era determinante la cohabitación, que no era necesario que vivieran juntos el hombre o la mujer que daba muerte para considerarlo un feminicidio, pero en efecto la clave para ser considerado un feminicidio era matar por razón de género, con odio y con desprecio por la condición de ser mujer. La segunda circunstancia que señala el artículo 118A es cuando este delito haya estado precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, o que existan antecedentes de denuncia. Este aspecto es importante porque muchos actos que nosotros en materia penal, en los tribunales comunes, se denominaban como violencia intrafamiliar, Abogada, creo que tiene problemas de internet la abogada. Vamos a esperar un momento para que se le active nuevamente.
Bueno, por mientras la abogada se conecta nuevamente a la conferencia, quiero mencionarles que ella es la abogada Mayra Lisset Aguilera. Ella es abogada especialista en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad San Carlos en Guatemala. También tiene un diplomado sobre litigación oral, Centro de Justicia de las Américas de Chile, experiencia profesional en el Ministerio Público como fiscal. Es jueza, fue jueza del Tribunal de Sentencias, jueza del Tribunal de Competencias Nacional para el Crimen Organizado y actualmente es magistrada de la Corte de Apelaciones de Segunda Civil. También es catedrática en la UNICAD en Derecho Penal, en la UCEN, Universidad de la Policía Nacional, siempre en Derecho Procesal Penal, capacitadora del Centro de Capacitación en Derecho Penal y Privación de Dominio. Entonces ya vimos que se conectó nuevamente, abogada. Entonces si quieres, sí, continuemos, ¿verdad? ¿Me puede compartir, por favor, porque tuve que conectar otra computadora, disculpe, para poderles pasar las diapositivas? Ya, podemos continuar. Bien, nos habíamos quedado en la definición de feminicidio, dimos la diferencia entre quién fue la creadora del término feminicidio, que se le atribuye a la señora Marcela Lagarde, que ha sido la creadora de este concepto, porque se considera parte del bagaje teórico del feminismo. Yo les decía y les explicaba que se trata esto de un conversatorio, entonces yo con gusto les voy a compartir las diapositivas por si los participantes o los usuarios quisieran tenerlas, pero como es más un conversatorio, quisiera también agregar aspectos que hayan sido parte de la experiencia jurisdiccional, y les decía que a lo largo de 13 o 14 años ejerciendo como jueza en el Tribunal de Sentencias, fueron muy pocos los casos que conocí de condenas por el delito de violencia intrafamiliar. ¿Por qué hablábamos de la violencia intrafamiliar? Porque estamos hablando del artículo 118, literal A, del Código que actualmente se encuentra en vigencia, que en su numeral segundo nos señala que es una de las circunstancias a tomar en cuenta para considerar que se ha cometido un femicidio cuando se ha precedido de actos de violencia doméstica, o de violencia intrafamiliar. Esto ocurre porque precisamente son esas relaciones desiguales de poder de las que se habla en el actual código y del código ahí próximo a entrar en vigencia. Estas relaciones desiguales de poder han sido históricas porque los delitos que se cometen en contra de las mujeres hay una cifra invisibilizada, que es la denominada cifra negra, porque hay temor a la denuncia, temor al estigma, temor a que si una mujer es violentada en sus derechos, desde el momento que llega a una sede policial, cuando tuve la experiencia de ser fiscal, ocurría que escuché a muchos policías decirle a la mujer: ¿y usted qué hizo? ¿Y por qué le pegaron? ¿Usted qué hizo? Desde el momento que una autoridad confronta de esa manera a la mujer que va a buscar justicia, va a buscar apoyo estatal para esa protección, y que se le cuestione que si como que uno de mujer tiene que hacer algo malo y que por eso recibe un castigo. Es por eso que el delito de violencia intrafamiliar
es muy raro, no ocurre con tanta frecuencia como se condenan los robos, los hurtos, las violaciones, por esas mismas relaciones desiguales de poder en que la mujer históricamente ha estado sometida al hombre y con temor a denunciar. O en esa relación desigual de poder ocurre esa desigualdad que consiste en el tema económico. Yo no denuncio porque si yo denuncio, ¿quién me mantiene? El Estado no me va a mantener, yo no trabajo, entonces ¿cómo voy a procesar al papá de mis hijos que me va a dejar sin alimentos? Y etcétera, etcétera. Y esas son las circunstancias que son aprovechadas por el maltratador para ejercer ese dominio y esa circunstancia desigual de poder. En este punto yo quiero detenerme porque estamos en el artículo 118A, para los que lo tienen a mano el código, en ese numeral segundo, cuando hablamos de actos de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar. Y ahí yo quiero que pongamos un poquito de análisis acerca de cuál es la diferencia entre un acto de violencia doméstica y una violencia intrafamiliar. Pues en mi experiencia, cuando fui fiscal del Ministerio Público, era una política institucional que para poder proseguir una acción penal y para interponer un requerimiento fiscal por un delito de violencia intrafamiliar, era un requisito que hubiesen 3 denuncias anteriores por actos de violencia doméstica. Entonces, el actual código, el que tenemos en vigencia y el que está próximo a entrar en vigencia, cuando nos habla de maltrato familiar, tampoco establece, yo esperaba más, sinceramente, de que se estableciera una clara definición o una clara diferencia para que el operador de justicia, ya sea fiscal o ya sea juez, pueda entender cuál es precisamente la diferencia entre una violencia doméstica y una violencia intrafamiliar. Y continuamos con lo mismo, que a veces, ahora en mi experiencia como magistrada de una corte de apelaciones civil, que no me podrán decir las personas o si hay estudiantes, que tiene que ver una corte de apelaciones civil con el tema de violencia doméstica. Pues vean que la ley especial contra la violencia doméstica es un híbrido, porque se ventila a través de un juzgado especializado y las apelaciones precisamente son ante la Corte de Apelaciones Civil, que actúa como la última instancia en materia de apelaciones. ¿Qué ocurre con una violencia doméstica? Hay diferentes patrones, están descritas las conductas en la ley especial de violencia doméstica, pero a veces hay situaciones que se ven como violencia doméstica y bien podrían sancionarse como violencia intrafamiliar. ¿Y por qué ocurre esta situación? Precisamente por la falta de claridad de la ley. Los tipos penales deben ser tan claros que no den lugar a una interpretación ni del ente acusador ni del juez. Eso debe ser una de las garantías que debemos tener los ciudadanos frente a una normativa, y es la claridad en la tipología, que a mi juicio carece de claridad aún el código pronto a entrar en vigencia. Y como otras circunstancias también que se tomaban en cuenta para calificar el delito de femicidio, el numeral tercero describe cuando se ha precedido de una violencia sexual, de un acoso, de un hostigamiento o una persecución de cualquier naturaleza. El numeral cuarto refiere que también se tomaba como una circunstancia para enmarcar el delito de femicidio cuando el delito se comete con un ensañamiento o cuando se hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Cuando hablamos de estas situaciones infamantes o degradantes, por ejemplo, esos casos que vemos de mujeres que no solo son
asesinadas por arma de fuego, por arma blanca, sino que las encuentran desnudas, o las encuentran mutiladas de sus órganos íntimos, de sus partes sexuales. Entonces, esa es un claro signo de que se trata de un delito de femicidio, porque se comete el hecho con ese ensañamiento por tratarse precisamente de una mujer, y lo hacen por razones de género, de sexo, con odio y con ese menosprecio por la simple condición de ser mujer. El caso más famoso acerca de femicidio que conocemos es precisamente el caso que se dio en Santa Bárbara acerca de una ex Miss, que más adelante tengo la diapositiva para mostrárselas, y que el señor llamado Plutarco fue condenado precisamente por este delito. Ahora, ¿qué comprende el femicidio? El feminicidio comprende un conjunto de delitos de lesa humanidad que reúne crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres, y esto ocurre por los colapsos institucionales. Se da esta fractura del Estado de Derecho y que favorece una impunidad ante estos delitos. ¿Dónde podemos nosotros tener la mayor referencia de ese quebrantamiento de ese Estado de Derecho? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en México. Más adelante lo vamos a ver. Bien. Ok, quedémonos acá. Por ejemplo, los actos de las mujeres, de la cantidad de mujeres que eran asesinadas y que fueron asesinadas en México sin que hayan responsables y que no se sepa las razones. Y la única razón era por el hecho de ser mujeres, porque no hay ninguna justificación de que una mujer, hay conceptos o hay personas que manifiestan que las mujeres se exponen si salen con una minifalda, o si salen en la noche, o si están en un lugar concurrido. Entonces, esos son estigmas que se han construido socialmente por precisamente venir de ese estado patriarcal en el que la mujer es la responsable, la víctima es la responsable porque yo me expuse. Entonces, por eso es que vemos esas cantidades de ahora movimientos feministas que han estado de moda, y con un eslogan incluso que todos lo escuchábamos, que la culpa no era mía. No digo que todas esas manifestaciones que yo pueda estar de acuerdo, me considero feminista, sí, pero tampoco estoy de acuerdo con que se le falte el respeto a los hombres solamente por su condición de hombres, porque entonces entraríamos nosotros también a adoptar ese patrón de discriminación por razón de sexo o de género, y de lo que se trata es de buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, cuando esas relaciones desiguales de poder se refieren precisamente a que se maltrata a la mujer, se le humilla y se le mata, y la justificación de muchos sectores de la sociedad es porque ella andaba sola en la calle, porque ella andaba en minifalda, porque ella provocó. Nadie provoca, ninguna mujer va a provocar su propia exposición. Esos son estigmas y son justificaciones machistas para poder justificar al violador, al abusador, al maltratador o al asesino que termina, primero comienza con un acto de violencia y luego termina en una ejecución en contra de la mujer. ¿Por qué? Lo que estábamos hablando al inicio, porque tenemos también ese complejo de denunciar. La violencia doméstica o intrafamiliar no ocurre solamente en determinados sectores de la sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a recibir denuncias por violencia doméstica y pensamos que ocurren en los barrios marginales. No es así. Esto ocurre
en todas las esferas, porque usted encuentra personas machistas que tienen doctorados y que son intelectualmente muy preparados, pero fueron mal formados y siguen siendo machistas y siguen abusando de las mujeres. Entonces, la violencia en contra de las mujeres no tiene ningún componente de estrato social o de cultura. Y ahí es donde viene mayoritariamente el problema, porque ocurre que la mujer que es profesional tiene temor de denunciar por el que dirán, porque siempre la víctima termina siendo revictimizada. Y esto ocurre, y para que contarles un poco acerca de la experiencia en los tribunales. En una ocasión tuve un caso de violencia intrafamiliar en el que se encontraban las fotografías de la víctima posando sin ropa. Cuando ese expediente llega al tribunal de sentencia, ya había estado aproximadamente 2 años en el juzgado de letras penal, y como se trataba de un delito de orden público, entonces podía ser visto por cualquier persona. Entonces imagínense ustedes, la víctima fue revictimizada, al que cualquier persona pudiese tener acceso al expediente y estar viendo fotos de la víctima, en algunas fotos en ropa interior y en otras sin ropa. ¿Qué ocurre? Cuando llega al tribunal, pues lógicamente la sala que integrábamos tomamos la decisión de poner bajo secretividad las fotografías para que no fuese ya más estigmatizada esta persona. Y eso también ocurre, pero vea qué ocurrió aquí. Aquí hubo un fallo, en este caso en concreto, fallo no me refiero a la resolución judicial, perdón, sino que me refiero a que fallaron las autoridades que estuvieron a cargo desde la investigación hasta que llegó al tribunal de sentencia, porque el fiscal del Ministerio Público debió haber protegido a esa mujer y no exhibirla de esa manera. Cuando fui fiscal del Ministerio Público también existía una práctica incómoda de que si una mujer llegaba y denunciaba un acto de violencia y decía que tenía moretones, esos moretones se los tenía que mostrar, y se los tiene que mostrar porque así es, al médico legista. Al médico legista, porque es la persona que le va a evaluar y va a estimar cuántos días merece de incapacidad. Pero los policías, incluso DNIC, lo que ahora es DPI, en sus álbumes de investigación les tomaban fotografías a las mujeres en ropa interior para documentar esos supuestos golpes. Esta situación también es humillante, y por lo menos en la fiscalía de la que formé parte, tratamos siempre de instruir y de capacitar a los miembros de la policía para que no se hicieran preguntas de ese tipo cuando llega una mujer maltratada. ¿Por qué le hicieron eso? Muéstrame dónde fue, le voy a tomar una fotografía. Eso es un tipo de abuso también. Entonces la mujer está siendo revictimizada. Estoy siendo víctima de un agresor y llego a la institución que me debe de proteger, a la institución estatal, que como Estado de Derecho tengo esa prerrogativa de que el Estado me deba de proteger mi integridad física, porque así lo establece la Constitución de la República, y yo me siento más violentada por un ente que debe de aplicar justicia. Esa era el resumen del artículo 118, que nosotros, en donde teníamos el delito de femicidio en este código que está a punto de perder su vigencia. Luego, dentro de este mismo código, tenemos el artículo 179, literal A, que se refiere a la violencia intrafamiliar. Y entonces, aquí está la definición, ustedes la pueden leer, que establece que quien emplee fuerza, intimidación y que hace objeto de persecución a su cónyuge o excónyuge,
o a la persona con la que conviva o hayan mantenido una relación concubinaria o aquella con la que haya procreado un hijo con la finalidad de causarle un daño físico o emocional o dañar sus bienes, y la sanción es de 1 a 3 años. Si ustedes lo pueden verificar en el artículo 179, literal A. Pero también existe otra tipología de violencia intrafamiliar en el artículo siguiente, que es el artículo 179, literal B, que establece una reclusión más elevada de 2 a 4 años cuando se habla de malos tratamientos de obra a su cónyuge, el excónyuge o exconcubina, o a la persona con quien haya procreado un hijo, y describe ciertas circunstancias, desde el literal A hasta el G. Si los leemos, es bueno penetrar en la morada de la persona, infiriéndole un grave daño corporal, utilizar armas, actuar en presencia de menores de edad, incitar a la persona a consumir drogas o estupefacientes o embriagantes, o que también lo hace son malos tratos a un menor de edad. Eso también se considera todavía violencia intrafamiliar, o utilizar como pretexto para restringir su libertad que la víctima padece de alguna enfermedad o de algún defecto mental. Estas circunstancias se penalizaban con mayor sanción, que la pena era de 2 a 4 años. Esta tipología de violencia intrafamiliar tenían la condición de que, si ustedes revisan el párrafo último del 179b, se establece que lo dispuesto en ese artículo se entiende sin perjuicio de la pena que concurriera por otros delitos. Es decir, que se podía dar un delito en concurso real o en concurso ideal si, por ejemplo, esta persona hacía actos de intimidación o de fuerza, pero esa fuerza lesionaba gravemente a la mujer. Entonces se podía proceder también por otro delito de lesiones, independientemente de la violencia intrafamiliar. Se podían aplicar ambas penas, dependiendo cómo se desarrollaran los hechos, se configuraba como un delito en concurso ideal o concurso real. Esto es lo que tenemos actualmente en la vigencia del 144-83. Continuando con las diapositivas. Bueno, ahí están, se las enumeré. Actuar en presencia de menores de edad, inducir a consumir drogas, hacer objeto también de malos tratos al menor y utilizar como pretexto para restringir la libertad de la que padece de alguna enfermedad mental. Vamos a ver ahora en el artículo, nos vamos a ir a el nuevo, ya vimos de manera rápida dos tipos penales, el femicidio y la violencia intrafamiliar, que la violencia intrafamiliar en el código actual se encuentra en el título cuarto, que el bien jurídico protegido es el orden de la familia. Ahora, este nuevo código próximo a entrar en vigencia es el decreto 130/2017 y nos describe en el artículo 208 la infracción del femicidio. Y la descripción, si ustedes la ven, es bastante parecida a la que acabamos de leer en el anterior código, que se comete ese delito el hombre que mata a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. Este delito de femicidio en el código próximo a entrar en vigencia va a ser castigado con la pena de 20 a 25 años de reclusión.
como habíamos observado anteriormente, se castigaba de 30 a 40. No obstante, incluye algunas circunstancias que pueden agravar esta pena. Y es, por ejemplo, trae sus propias circunstancias agravantes, que son las agravantes propias del tipo penal, no son agravantes genéricas. No son agravantes genéricas que podamos encontrar en la parte general del Código Penal, sino que son las agravantes específicas para este delito. Y es que comete este delito el hombre que mata a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. Luego, este delito de femicidio agravado, la prisión es de 25 a 30 años, a no ser que corresponda mayor pena por la aplicación de otros preceptos en el presente código. Y señala cuáles son esas circunstancias que pueden agravar la pena de 25 a 30 años en el delito de femicidio. Una de ellas es, por ejemplo, cualquiera de las contempladas en el delito de asesinato. Entonces, el delito, las circunstancias del delito de asesinato, que tendríamos que remitirnos a su descripción, que sabemos que es concurrir con alevosía, con esa premeditación y esas descripciones que configuran el delito de asesinato. El numeral 2 establece como otra circunstancia a tomar en cuenta para el agravar las penas que el culpable haya sido el cónyuge o la persona con la que haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza, es decir, no es una exigencia de la tipología penal el estar casado para que se considere el delito de femicidio, sino que puede ser una pareja, una relación estable de análoga naturaleza. Entonces puede ser cualquier tipo de relación que se pueda demostrar. Esto ya será cuestión de acreditación, que se va a dirimir en un ámbito eminentemente procesal a qué se le llama relación estable, y eso tendría que ser ya un objeto de prueba en un juicio para probar esa estabilidad, porque se habla de esta análoga naturaleza, es decir, que puedan, aunque vivan en casas distintas, pero si es una relación estable, entonces se considera análoga o parecida a una situación conyugal. Y o ser ascendiente o descendiente de hermano de la agraviada o de su cónyuge o conviviente. Esta es una circunstancia totalmente novedosa, porque no la contemplábamos en el código anterior, ¿verdad? Otra de las circunstancias que se encuentran definidas, estamos en el artículo 208 del código próximo a entrar en vigencia, es que el femicidio haya precedido por un acto en contra de la libertad sexual de la víctima. Esos delitos en contra de la libertad sexual, pues obviamente una violación. 4, cuando ese delito se ha cometido en el contexto de un grupo delictivo organizado. Estas circunstancias es lo que vemos de manera frecuente en medios de comunicación, cuando se encuentra quizás a una mujer y la relacionan como pareja de algún cabecilla o de algún perteneciente o de algún integrante de algún grupo de los denominados de estructura criminal. Entonces, cuando precede ese contexto y se da esa muerte de esa mujer por un grupo delictivo organizado, se va a considerar femicidio y no homicidio ni asesinato, sino que lo vamos a marcar dentro de ese tipo penal especial. El numeral 5 establece cuando la víctima del delito sea una trabajadora sexual. Esto también es una novedad porque no la teníamos anteriormente, y es porque las trabajadoras sexuales, tal como
como lo describe aquí el código, son personas que están más expuestas a este tipo de agresiones, precisamente por el trabajo sui generis que realizan, y que realmente al tratar con extraños no saben hacia dónde la llevan, no saben con qué tipo de sociópatas puedan entablar algún tipo de relación sexual remunerada y puedan terminar siendo víctimas de violencia. Entonces, cuando ocurra por esta circunstancia y sea acreditada que haya sido la víctima una trabajadora sexual, y que en razón de realizar esa función, ese trabajo relacionado al trabajo sexual, pues entonces lo vamos a considerar también como femicidio. El numeral sexto se refiere a cuando la víctima lo sea también en los delitos de trata de personas, esclavitud o servidumbre. También es algo novedoso, puesto que existe con más frecuencia de lo que nosotros creemos el delito de trata de personas y esta esclavitud o servidumbre. Particularmente recuerdo un caso que les quiero compartir de este tipo de esclavitud sexual en contra de una menor de edad, que este caso no lo lo conocimos en el Tribunal de Sentencia de la zona sur del país, específicamente en Nacaome. Ocurrió, una niña estaba en un balneario en un lugar en Nicaragua, y ocurrió una tragedia y se ahogó su hermanito. Ella estaba con su madrina. Mientras las personas que estaban en el balneario socorrían o trataban de auxiliar al niño, una mujer tomó de la mano a una niña que en ese entonces tenía 13 años, supuestamente para protegerla, y le dijo que la iba a cuidar y que la iba a llevar a donde estaba su madrina. Esa niña fue traída a Honduras, lógicamente por puntos ciegos, de manera irregular, por una persona desconocida, quien la tuvo en un prostíbulo en la zona sur del país, en donde furgoneros, camioneros e incluso policías de la zona frecuentaban este sitio y llegaron a abusar de la niña. ¿Qué ocurrió posteriormente? La madre era una empleada doméstica que vivía en Costa Rica, y ella buscó ayuda a organismos de protección a las mujeres, quienes le brindaron total colaboración para poder ubicar a la menor, y a la niña la encontraron en un prostíbulo siendo esclavizada sexualmente en Tapachulas, en México. La encontraron 3 años después. Y nosotros tuvimos el juicio en contra de la persona que la transportó y que la vendió. La vendió por determinada cantidad de dinero a la señora del prostíbulo. Esto es lamentable, pero la trata de personas es frecuente. Ocurre también cuando se les hacen falsas promesas a muchachitas, a jóvenes, de que les van a contratar en otro país, o que las van a llevar y les van a financiar su viaje para poderlas colocar dentro de un bar como meseras o de empleadas domésticas o de cuidar niños, y las tienen allá esclavizadas. También tuvimos un caso en Choluteca en el que una red de personas se dedicaba a reclutar
muchachas, jovencitas, con la venia de sus padres porque creían que las llevaban a trabajar. Y afortunadamente, en el caso que conocimos, pues ninguna de las mujeres que fueron encontradas en esa condición de esclavitud en Estados Unidos, ninguna de ellas falleció. Pero es importante que este nuevo Código Penal recoja esta situación, y es que nosotros a veces podemos pensar que estos delitos son delitos aislados, y la trata de personas, esa esclavitud y esa servidumbre ocurre con mucha frecuencia, ocurre por el descontrol que existe en hoteles en donde no piden identificaciones y llevan a niñas, y de esa manera las comienzan a hacer parte de la red de trata, y precisamente por ese involucramiento y esa victimización de las niñas o de las adolescentes o jóvenes como esclavas sexuales, pueden terminar también perdiendo la vida, y de acuerdo a este artículo pues lo vamos a calificar como un femicidio. Luego, en el numeral séptimo se refiere a cuando se hayan ocasionado lesiones o mutilaciones a la víctima o a su cadáver relacionadas con su condición de mujer. Esto pues está bastante claro, pero es importante también que se tenga como antecedente, porque encontramos muertes de mujeres y de repente están mutiladas en sus órganos genitales, en sus órganos sexuales, y esto indica ese tipo de violencia por razón de sexo. Hola. Por razón de sexo. Hola. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, abogada, fíjese que no se le escuchó desde el inciso 7, se cortó la comunicación, para que nos pueda ayudar. Ok, el numeral 7, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha, Xiomara? Sí, ahora sí, se le escucha. Ok, les decía que en el numeral séptimo se establece como esta circunstancia que antes tampoco la contemplábamos, y era cuando se hayan ocasionado lesiones o mutilaciones a la víctima o al cadáver y relacionadas por su condición de mujer. Esto ocurre cuando se encuentran cadáveres de mujeres que después de que las han matado les mutilan un seno o su órgano genital. Esto es un acto de desprecio, y eso indica esa relación también desigual de odio y de desprecio, de ese menosprecio por el hecho de ser mujer, y por eso entonces se considerará como una circunstancia que puede agravar el delito de femicidio. Y en el numeral octavo, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido por el culpable en un lugar público. Estas situaciones antes, en el código anterior, la teníamos como una circunstancia agravante de tipo genérico, pero ahora ya se establece específicamente como una circunstancia dentro de agravante dentro del delito de femicidio, y se va a castigar sin perjuicio de las penas que corresponden por los delitos cometidos contra la integridad moral, ambulatoria, libertad sexual, trata de personas o las formas degradantes de la explotación humana en cualquiera de los bienes jurídicos protegidos en este código. Esto significa que el delito de femicidio puede también, el culpable, el maltratador, el abusador, puede ser castigado no solamente por este delito, sino que también por las otras acciones que cometa y que el código las tipifique, las incluya dentro de algún tipo penal. Y se podrá entonces considerar a través de un concurso real o de un concurso ideal. También
hay un dato importante dentro del artículo 208 en su último párrafo, y es que estas mismas penas de femicidio se van a aplicar a las previstas, se aplica esta pena del femicidio cuando se da muerte a una persona que haya salido en defensa de la víctima de ese delito. Es decir, que también si ocurre un problema entre, vamos a poner un ejemplo sencillo, un hombre y una mujer, pero la prima está por ahí y la prima trata de defender a su pariente, y por esta razón es atacada por el maltratador, por el abusador, y le provoca la muerte, entonces también se va a calificar como un delito de femicidio. Eso también es una novedad, porque antes esa relación, ese nexo no existía, sino que se desvinculaba y se castigaba por cualquier otro tipo penal, porque solo se hablaba del cónyuge, excónyuge, el concubino, si habían vivido en concubinato o si tenían una relación de tipo marital, para considerar, ¿verdad?, estas situaciones, por ejemplo, en el parricidio. Entonces, siendo que el femicidio se trata de dar muerte a esa mujer por esa relación desigual de poder entre hombre y mujer basada en el género, va a ser la circunstancia agravante, todas las que contemplamos, todas las que vimos del 1 al 8 en el numeral, en el artículo 208, y también a la persona que salga en defensa de una mujer. Entonces esa penalidad también será por el delito de femicidio. Luego, dentro del código nuevo, vamos a hablar acerca de la violencia contra la mujer, y esto está en el artículo 209. El artículo 209 señala que nuevamente se repite y se describe este tipo como parte del tipo objetivo del delito de la violencia contra la mujer, el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género, y que ejerce la violencia física o psíquica sobre una mujer. Y ahí es donde comienza la discusión entre si antes era mayor pena o ahora es menor pena, porque se llama violencia contra la mujer y lo castiga con una pena de 1 a 4 años, para que vean ustedes que no es que tampoco la pena es ínfima. Se habla de que existe un delito específico de violencia contra la mujer cuando en ese marco de relaciones desiguales entre hombres y mujeres basadas en género ejerce la violencia física o psíquica sobre una mujer. Y hay pena de prisión, pero además hay otro tipo de pena, que es la pena de multa. Entonces, la penalidad queda de 1 a 4 años y la multa de 100 a 300 días, o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por ese mismo tiempo. Y existe la circunstancia agravante de 1/3 a esta pena cuando el maltrato se realiza y concurre en cualquiera de las circunstancias siguientes. Y es que cuando la víctima sea vulnerable por su edad, o cuando se considera vulnerable por ser una persona con discapacidad. Ese término de discapacidad incluso lo podemos encontrar dentro de la parte general. Más adelantito les voy a dar el artículo de lo que se considera una persona discapacitada. Número 2, cuando se hace en presencia de menores, cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos, o incumpliendo los mecanismos de protección aplicados en base a la legislación contra la violencia de género, que era estas medidas, estos mecanismos de protección a los que se refiere son los que se imponen en los juzgados especializados contra la violencia doméstica. Entonces, si se comete cualquier acto de violencia física o psíquica
y ha precedido como circunstancias específicas la edad, la discapacidad, hacerlo en presencia de menores de edad, utilizar armas, o que se hayan incumplido cualquiera de los mecanismos de protección impuestos por violencia doméstica, se va a aumentar la pena. La pena que teníamos era de 1 a 4 años más la multa. Pero con estas circunstancias agravantes, entonces se va a agravar la pena y hay un incremento mayor. Este código habla de agravantes que antes no teníamos. Antes teníamos circunstancias agravantes de 1/3, se agravaba en 1/3, pero aquí como hay agravantes específicas para este tipo penal, entonces establece el penúltimo párrafo del artículo 209 que en caso de que concurran 2 o más circunstancias de las anteriores, de las que mencionamos, que están en el 209 enumeradas del 1 al 5, si ocurre más de una, por ejemplo, que se haga en presencia de menor de edad y sobre una persona con una capacidad especial, con una discapacidad, entonces la circunstancia agravantes será que va a aumentarse la pena en 2/3, es decir, que hay que aumentarle 2/3 a 1 año, 2/3 a 4 años, para que el juez pueda moverse entre esa nueva pena abstracta que resulte del aumento del 2/3 al 1 año y 2/3 a los 4 años, y ese también 2/3 tiene que agravarse a la multa de los 100 a los 300 días que habla, porque el incremento no solo es a la pena no es solamente a la pena de la reclusión, sino que también a la multa. Luego, también tenemos la similitud con el código anterior que ya hemos revisado, es que lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de que exista otra disposición que contenga otra pena mayor. No solamente tenemos el delito de la violencia contra la mujer, hemos desarrollado el delito de violencia contra la mujer, como es el femicidio, que se encuentra en el título 5, y también el artículo 209, que habla acerca de la violencia contra la mujer, pero hay otras tipologías que protegen también a la mujer, y si se van al capítulo 4 del Código Penal, se establece una figura que se llama maltrato familiar. Pero continuando con este artículo 209, bueno, a continuación tenemos el artículo 210, en el que narra que para efectos de este título y atendidas las circunstancias del hecho, se entiende que esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basados en el género, cuando la muerte o la violencia aparece como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, haya o no una relación previa entre agresor y víctima, y con independencia de que se produzca en un contexto público o privado. Aquí el cuestionamiento es la acreditación de que esta situación se pueda dar como una manifestación de discriminación hacia la mujer. Hay serios cuestionamientos o criterios encontrados entre jueces penales, porque consideran que la muerte de una mujer no siempre puede ser calificada como un femicidio, sino que deben de encontrarse circunstancias precedentes que indiquen esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres para poder calificarlo dentro de femicidio, si no puede ser cualquier otro tipo penal como el homicidio o el asesinato. Y aquí, en este mismo artículo 210, les señala que los jueces deben acordar en sus sentencias la imposición de una o de varias de las circunstancias previstas en el artículo 55 del presente código, que no exceda de 10 años si el delito es grave o que no exceda de 5 si es menos grave.
Entonces tenemos que ver qué es el artículo 51 y a qué se refiere ese artículo 51. Y ese artículo 51 se refiere a la prohibición de residencia, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. Estas prohibiciones es una especie de lo que nosotros denominábamos en el código anterior medidas de seguridad, que precisamente darle una protección más allá de lograr la condena en contra del agresor y del maltratador, sino que es para darle mayor protección a esa víctima, establecer esa prohibición de residencia. Fíjense que antes se podía imponer una medida de seguridad aun cuando una sentencia resultara absolutoria. Sin embargo, de acuerdo a este artículo 210, tendremos que tener la sentencia y concluir en una condena para poder aplicar cualquiera de estas medidas del artículo 51. Aquí se establece la cantidad que pueden durar estas penas, de 3 meses a 10 meses, a no ser que se disponga otra cosa. Y la prohibición de residencia y de aproximación a la víctima, o que no sea objeto de cumplimiento simultáneo. A ver, perdóname, el artículo 51 es que no lo alcanzo a leer. Aquí está, la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares o con cualquier otro que determine el órgano jurisdiccional competente, y esto impide al penado establecerse con ella por cualquier medio de comunicación. Y esto es importante porque las prohibiciones que se establecían antes eran, por ejemplo, la prohibición de residir en un lugar determinado o la prohibición de acercarse a la víctima. Entonces, a veces ese acercamiento o ese hostigamiento cuando una mujer ha sido víctima de maltrato no es simplemente que le vaya a buscar a su trabajo o a su casa. Existe también otro tipo de acoso, otro tipo de intimidación, otro tipo que se pueda considerar amenazas, y que pueden ser a través de medios de comunicación informáticas, telemáticas, de contacto verbal, escrito o visual. A veces el agresor no hace falta que exprese algo para poder intimidar a su víctima. Basta con una mirada o basta con algún gesto para poder expresar corporalmente alguna intimidación. Luego tenemos el artículo 289, que es el delito de maltrato familiar. En el delito de maltrato familiar lo tenemos dentro de los delitos contra las relaciones familiares, es decir, que ese es el bien jurídico protegido, la relación familiar. Y dentro del maltrato familiar se establece ejercer la violencia física o psicológica sobre el cónyuge, la persona con la que se tiene una unión de hecho reconocida legalmente, o persona con la que se mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza. Y volvemos otra vez a que será objeto de acreditación esa estabilidad, porque no puede existir una relación de estabilidad que sea análoga a ser cónyuge, independientemente de que se viva en la misma casa o que vivan en sitios distintos, y que se pueda calificar como un maltrato familiar. Y se refiere este artículo también a que aún sin que tengan esas condiciones aún sin la convivencia. Lo que yo les decía, pueden vivir en sitios distintos y se considera una relación estable para poder calificar un maltrato no como una lesión, sino que como un maltrato familiar, por ese vínculo existente entre cónyuge, excónyuge o una pareja o una relación estable que sea formada de manera irregular, si se quiere llamar de alguna manera, pero que establezca que existe determinada estabilidad, aunque no esté formalizada legalmente.
establece también este artículo 289 que este maltrato familiar es también sobre sus descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza. Esta es también una novedad porque la violencia intrafamiliar anterior no tenía todas esas descripciones. Y establece que puede ser parte de ese maltrato, bueno, es ejercer esa violencia física o psicológica sobre los padres, sobre los hijos, sobre los hermanos. Y aquí hace también una diferenciación, que no pueden ser solo hermanos por naturaleza, sino que también por adopción o por afinidad, y parientes propios o del cónyuge o con el conviviente. Esto debe ser castigado con penas de reclusión de 6 meses a 1 año y una multa de 100 a 200 días o la prestación de servicios a la utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo. Existe también agravante a este tipo penal de maltrato familiar, tipificado en el artículo 289, que se agrava en 1/3 cuando ese maltrato se realiza sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o por la discapacidad, en presencia de menores, cuando se utilicen armas o instrumentos peligrosos y se realice en el domicilio de la víctima. Estas personas especialmente vulnerables por discapacidad también son consideradas víctimas vulnerables de acuerdo a las 100 reglas de Brasilia. Las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los adultos mayores son considerados víctimas vulnerables. Cuando se establece además que cuando concurren más de 2 de las circunstancias anteriormente enumeradas, la pena se aumenta en 2/3. En 2/3. Quien habitualmente ejerce violencia física o psicológica sobre alguno de los mencionados en el párrafo primero de este artículo, la prisión es de 1 a 2 años y se debe incrementar también en 1/3 si en la comisión de algunos de estos actos de violencia han concurrido circunstancias descritas en el párrafo segundo, y al concurrir esas 2 o más circunstancias agravantes, entonces la pena viene ahí aumentada en 2/3. Eso es lo que a veces cuestionan muchas personas, esto de este código trae sus novedades y establece circunstancias agravantes, trae sus propias circunstancias agravantes en cada tipo penal. No como anteriormente las teníamos, que las circunstancias agravantes las recogíamos en la parte general del código penal. Aquí ya las señala y nos aumenta esa pena en 2/3, que como les decía anteriormente, no solo será el agravar la pena de la prisión, sino también la pena de las multas, porque ambas son consideradas penas principales porque están desarrolladas así en este tipo penal. Luego, el artículo 290, estamos hablando siempre del maltrato familiar, establece como disposición común que el órgano jurisdiccional en los delitos descritos en el presente capítulo puede imponer en sus sentencias una o varias de las prohibiciones previstas en el artículo 52. Anteriormente nos referimos al artículo 51, que estaba referida, y yo les decía que era como una especie de medida de seguridad, era para proteger más allá de una condena, proteger a la víctima de su agresor al prohibirle el acercamiento, la comunicación con ella, con sus familiares, esa prohibición que no solamente era de acercamiento, sino que de un acercamiento con cualquier tipo de medio tecnológico incluso, es decir, esos mensajes, llamadas, o por cualquier medio electrónico, correos, emails o cualquier red social que se pueda utilizar
mediante la tecnología, que pueda ser también considerada como intimidante para la mujer. Y el artículo 52, a lo que se refiere, esta disposición común descrita en el artículo 290, es que se puede imponer dentro de la sentencia una pena de localización permanente. Esta localización permanente se encuentra tipificada en el artículo 52, ustedes la pueden ver. Artículo 52, la pena de localización permanente va a obligar al penado a someterse a un control judicial a través del cumplimiento de ciertas condiciones, y esas condiciones son 5, que están enumeradas aquí en las diapositivas, y ahí la tienen también en su Código Penal en el artículo 52, que es la obligación de estar siempre localizable mediante medios electrónicos, la prohibición de ausentarse de domicilio en determinadas horas, la prohibición de acudir a determinados lugares, esa prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización del órgano jurisdiccional competente, o la obligación de presentarse periódicamente ante ese órgano jurisdiccional. Cualquiera de esas medidas se pueden imponer como disposición común, como lo establece el artículo 290. Y también recuerden que lo vimos en el artículo 210 como disposición común también, poder aplicar, además de la pena y la multa, las medidas establecidas en el artículo 51, sí. Bien, esto es básicamente lo que establece el código de manera rápida acerca del delito de femicidio, de los delitos contra la violencia contra la mujer, que el delito de maltrato familiar, que era lo que antes vimos como violencia intrafamiliar. Y les voy a dar un dato, pueden revisar el numeral 17 de las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, considerando, ¿verdad?, a las mujeres como nos consideran como víctimas vulnerables. Esto de las reglas de Brasilia, fíjense que está siendo utilizado incluso en los tribunales de justicia cuando se hacen peticiones y la víctima o la demandante, incluso en materia civil o en materia contencioso administrativo, cuando la demandante es una mujer, se está estilando, he visto escritos de algunos litigantes en que ponen o articulan dentro de su fundamentación jurídica las reglas de Brasilia, precisamente por considerar a la mujer como una víctima vulnerable. Se considera violencia contra la mujer cualquier acción basada en el género y que le cause la muerte, el daño o sufrimiento físico o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público y como en el empleo de la violencia física o psíquica. El numeral 20 establece que se deben de impulsar las medidas necesarias para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y tener un acceso al sistema de justicia para tutelar los derechos legítimos y lograr la igualdad efectiva de condiciones. Esa es una de las pretensiones cuando hablamos de las reglas de Brasilia. Otras convenciones que protegen a la mujer es la Convención para la prevención, sanción y erradicación contra la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará, que se utiliza mucho en el tema de violencia doméstica. Tenemos también que las convenciones han influido para poder regularizar en los códigos términos como incluir el término femicidio como un nuevo tipo penal. Luego tenemos, aparte de esta convención,
les puse una diapositiva de un ejemplo de una gráfica sobre el femicidio en América Latina, para que ustedes lo vean, en un cuadro comparativo entre Brasil, México y Honduras. Aquí hay otras comparaciones: El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú. Y ahí se los dejo para que puedan leerlos. Me quise referir un poquito de manera rápida acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez. Los feminicidios en Ciudad Juárez es una expresión que hace referencia a la suma de femicidios y asesinatos de mujeres que se cometieron en esa localidad mexicana al menos desde enero de 1993. Y para el año 2012, el número estimado de mujeres asesinadas ascendía a más de 700. Es uno de los casos más graves que han existido, por el hecho de que se escogían a las víctimas por ser mujeres. Y existía un patrón, porque se escogían a víctimas que eran jóvenes y adolescentes entre los 15 y 25 años de edad, con escasos recursos económicos, con escasa escolaridad, y la mayoría fueron asesinadas, pero además fueron violadas y torturadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. Ahí les dejo esas diapositivas por si las quieren leer. Me llamó la atención traer a colación este ejemplo de las víctimas de Juárez, porque como ustedes ven, hablar de 700 víctimas es algo que a cualquiera horroriza. Y para terminar, quise traerles una diapositiva que me llamó mucho la atención. Aquí podemos ver esas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y es que yo tengo el Código Penal que se utilizaba, la legislación que se utilizaba en 1906, y me llama la atención, y siempre que daba clases acerca del derecho penal, parte general, les ponía a mis alumnos estos ejemplos. Me pareció interesante traerlo a colación. Probablemente los colegas, como estamos en este conversatorio y todos somos abogados, pues ya lo sepan, pero me llama la atención que en ese código, en el numeral 7, en el artículo 7 y numeral 15, establecía como una causal de eximente de responsabilidad penal que el marido que sorprendiera en el acto a su mujer infraganti en el delito de adulterio le daba muerte a ella o a su cómplice, y era una causal de eximente de responsabilidad criminal. Eso existió, estuvo vigente, y desde ahí podemos ver esas relaciones tan desiguales que han existido históricamente y que las tuvimos nosotros, y las tuvimos vigentes desde el año 1906 hasta que hubo una nueva legislación penal. Imagínense ustedes, y lo pueden buscar, y se encuentra en el artículo 7, numeral 15, era una eximente de responsabilidad penal que el hombre matara a la mujer si le encontraba en el acto infraganti en una infidelidad. Entonces era bien visto por la sociedad y era respaldado por el Estado, y era una causa de impunidad porque el agresor no era sancionado penalmente. Bueno, hasta aquí mi participación, por si tienen alguna interrogante. Gracias, abogada. Sí, en efecto, vemos que nos han hecho varias preguntas, entonces voy a proceder a leerlas para que usted me ayude, ¿verdad? Sí. Bien.
Nos preguntan a qué se atribuye que durante la cuarentena los casos por violencia doméstica se han incrementado, en su opinión. Bueno, en mi opinión es porque es una causal de estrés el mantener el encierro. Creo que a todos nos afecta de alguna manera, pero no es una causal de justificación el estar encerrado para que nosotros podamos venir y justificar al agresor. Eso lo que indica es que la persona que maltrata a una mujer atribuyendo que está estresado porque está en cuarentena es que es un agresor por naturaleza y no hay ninguna causal de eximente de responsabilidad. Y quiero decirles que los juzgados de violencia doméstica están atendiendo y que la persona que se considere víctima de violencia doméstica debe denunciar, porque puede ser, si nosotros comenzamos a permitir agresiones verbales y las comenzamos a justificar, ya vimos cómo es el ciclo de la violencia. Comenzamos con una violencia doméstica, comenzamos con un grito, comenzamos con un empujón, con cositas que no, es que le pasó porque estaba enojado, o le pasó porque estaba tomado, le pasó porque está estresado. Comenzamos siempre a buscar una excusa y esa excusa puede terminar en que nos puedan quitar la vida o en el extremo más grave. Así que para mí la persona que se ha comportado de manera agresiva bajo la excusa de que está en cuarentena es porque es un maltratador nato. Creo que con eso contestamos, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿no cree que el término de femicidio se ha desfigurado mucho, ya que originalmente es dar muerte a una mujer por razones de su sexo? Por misoginia o machismo, actualmente cada homicidio y asesinato de una mujer quiere ver que se vea como femicidio. No, yo estoy de acuerdo con la persona que hizo la interrogante. Es que no todas las muertes de mujeres se pueden calificar como delito de femicidio, porque deben de existir las circunstancias específicas y por eso lo dije al inicio, esto debe ser una situación de acreditación que sea precisamente por esa relación desigual de poder y que sea precisamente por el hecho de ser mujer. Pero no toda muerte de mujer se puede calificar como femicidio, porque puede ser un homicidio, puede ser un parricidio, puede ser un asesinato. Entonces yo estoy de acuerdo con la persona que hace la interrogante, que muchas personas creen que todas las muertes de mujeres van a ser calificadas como femicidio, y no es así. De hecho, en la actualidad, la condena emblemática del delito de femicidio es la de el caso que les expuse que ocurrió en Santa Bárbara. Luego han sido muy raros los casos tipificados precisamente porque hay que, esto es objeto de probanza, de que sea por esa razón, por razón de sexo. Perfecto. Aquí otra pregunta bien interesante y es, ¿se considera violencia de género cuando una mujer le da muerte a otra mujer en Honduras? Dado que hay casos que se dan, y si no es así, no se estaría invisibilizando esos casos. Y eso crea confusión, ya que se considera que el significado de violencia de género se suele considerar que únicamente está relacionado con una mujer y un hombre. Sí, entonces la pregunta es si se considerará violencia contra... Sí, si una mujer le da muerte a otra mujer, se considera violencia de género. Violencia de género, es que tenemos, la tipología que tenemos es el femicidio, pero violencia de género como tal no es un tipo, no es un tipo penal. Tenemos solamente, dentro del código que va a entrar en vigencia, tenemos delito de femicidio, violencia contra la mujer y maltrato familiar. Ahora, violencia de género, ¿por qué? Yo entiendo, creo que la pregunta va encaminada, por ejemplo, hacia una mujer maltrata a otra porque son pareja. Yo pienso
que más que enmarcados en el Código Penal, aunque no lo diga, pero atendiendo el tema específico de la violencia doméstica, claro que puede ser. Lo que pasa es que es una cuestión de interpretación jurídica que le puedan dar los jueces especializados en el tema de violencia doméstica, pero para eso tenemos nosotros ese control de convencionalidad. Y si no hay ninguna no hay ninguna convención internacional que prohíba esas uniones entre hombre-hombre, mujer-mujer, y para mí, si un hombre tiene como pareja a un hombre y es víctima, o viceversa, una mujer con otra mujer, y son víctimas de agresión, perfectamente se les puede denunciar por violencia doméstica. Por supuesto que sí, e independientemente del criterio que puedan tener los jueces de considerar que la violencia doméstica es hombre-mujer, yo particularmente me iría a un estudio un poquito más extenso en cuanto al control de convencionalidad para poder recibirle la denuncia, por supuesto. Gracias, abogada. Otra pregunta. Cuando se habla de multas de 100 a 300 días, ¿qué cantidad se tomará en cuenta para calcular el valor y cuál será la forma de cobro? Fíjense que el código habla de que se debe de, bueno, se faculta incluso al juez para que pueda librar oficios o comunicaciones a las instituciones bancarias para poder saber la capacidad económica que tenga el penado. Las multas varían, no pueden ser menores de 20 lempiras ni mayores a 5.000. Entonces ahí ya es como las penas abstractas de la prisión, que queda bajo no la arbitrariedad, pero sí bajo la discrecionalidad del juez. Y en caso de que se pueda acreditar a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o a través de cualquier institución financiera regulada, que esta persona no tiene medios económicos, entonces se podrá hacer a través de servicios comunitarios. Perdón, y les había dicho que este código tenía la particularidad que describe lo que significa discapacidad. Y la discapacidad la tenemos, se me había olvidado decirles, la tenemos en el artículo 135, que casi no veo. En el artículo 135 de la parte general del Código Penal nuevo, describe lo que se debe entender por discapacidad. Esto porque lo hemos escuchado como circunstancia agravante propia para varios tipos penales descritos y que hemos discutido. Entonces, les doy la referencia, artículo 135. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo de ayuda se está brindando a las mujeres que atraviesan, que se atreven a denunciar a sus agresores a fin de salvaguardar su integridad física? Los mecanismos de protección que se contemplan en la Ley Especial contra la Violencia Doméstica. Existen medidas cautelares y mecanismos de protección. Los mecanismos de protección de poder alejar al agresor, que se vaya de su casa, prohibición de que pueda acercarse a su víctima. Usualmente estos mecanismos de protección realmente es complicado que yo le pueda garantizar de que funcionen, porque no tenemos, por ejemplo, en violencia doméstica el juez los impone, pero no tenemos ese seguimiento
para ese cumplimiento. Entonces a la víctima lo que le queda es, si el agresor nuevamente insiste en volver a llegar a su casa, volver a interponer la denuncia para que luego el Ministerio Público pueda proceder por un delito de desobediencia y para volver a tomar otra denuncia por violencia doméstica y seguir con ese ciclo de medidas de protección que a veces no son tan efectivas por falta de recursos estatales. Pero la ley lo contempla y realmente con la experiencia que tengo en el tema de violencia doméstica en segunda instancia, les quiero comentar que los casos que llegan a apelación son realmente casos que no tienen una trascendencia como uno espera. Se está utilizando mucho el juzgado de violencia doméstica para presionar por una pensión alimenticia, que también está dentro de la violencia de tipo patrimonial. Pero hay otras vías y es otra judicatura. Entonces, yo esperaba, y tengo 5 años de ejercer y de revisar las sentencias de violencia doméstica, y creo que existe mucha cifra oscura, mucha cifra negra, porque las violencias domésticas que llegan a nuestra instancia realmente son a veces hasta hechos que hemos considerado que no constituyen violencia. Por ejemplo, se denuncia como violencia doméstica una infidelidad. Y ahí sí que pues hemos mantenido una postura, por lo menos en la corte en la que yo me desempeño, que esto no realmente constituye un hecho de violencia, a menos que se acreditara que, aparte de que esa infidelidad va aparejada de otras situaciones de humillación y que pueda dañarle la psiquis a la mujer. Pero solo el hecho de denunciarlo hemos considerado que es insuficiente. Entonces, para concluir con la pregunta, existen los mecanismos de protección en la ley, pero no tenemos el suficiente respaldo policial para darle cumplimiento. Es la verdad, y solo tenemos una jueza que ejecuta las sentencias de violencia doméstica a nivel departamental, y ya pues ustedes se imaginarán el volumen de trabajo que tiene esta jueza. Bien, continuando, abogada. Dice, ¿por qué el término violencia doméstica se dirige a proteger mayormente a la mujer cuando vemos que existen mujeres que violentan a sus cónyuges y estos revictimizados desde el momento en que interponen la denuncia, porque los operadores de justicia no le han dado la mayor importancia a este aspecto? Bueno, fíjense que yo coincido con la persona que está haciendo la pregunta, pero le hablo con conocimiento de causa y porque he fallado. En muchos casos, el hombre cree que porque ya lo denunciaron ya es culpable. Quiero decirles que existe una segunda instancia si no confían en los criterios de los o las juezas contra la violencia doméstica, porque a veces se considera que por el hecho de ser mujer e interponer una denuncia es que ya el hombre es condenado automáticamente. Quiero decirle que no es así. En nuestra corte hemos revocado muchas sentencias en las que el hombre ha sido condenado porque hemos considerado que los actos denunciados no constituyen una violencia doméstica. Para citarle un ejemplo, denunciar porque es que me dijo falsa y me dijo hipócrita por un mensaje por WhatsApp, y esa era la única prueba. Entonces, conclusión, el hombre había sido condenado, corte de apelación en la que yo integro, dijimos no. Eso de decirse falso, hipócrita, o sea, eso realmente no constituye, no llega a constituir un insulto verbal tan fuerte como para ser considerado que le afecte la psiquis a la mujer. Entonces, también hemos anulado muchos juicios porque el artículo 19 de la ley contra violencia doméstica establece que si el hombre acepta los hechos, automáticamente se dicta la sentencia, lo que se llama audiencia con sentencia. Es decir, que no hay apertura a pruebas. ¿Qué ocurre? Que a veces el hombre lo que está tratando es decirle, mire, señora jueza, es cierto
que ocurrió tal cosa, pero es que yo quiero explicar. Y ahí lo dejan y le dicen, ah, usted aceptó el hecho. Como aceptó el hecho, entonces está siendo condenado por violencia doméstica. Déjenme decirle que nuestra corte es de la opinión que si el hombre quiere dar una explicación de qué fue lo que ocurrió, anulamos la sentencia, anulamos lo denominado audiencia con sentencia, retrotraemos el proceso para que se repita esa audiencia y para que se le dé la oportunidad al hombre de proponer sus medios probatorios, porque se trata de impartir justicia de manera imparcial, y esa imparcialidad implica que no solo por el hecho de ser mujeres vamos a ser víctimas, o no solo por el hecho de ser hombres serán los agresores. Entonces hay que mantener un equilibrio, porque también eso vulnera el debido proceso constitucional y eso vulnera una formalidad procesal que está contenida y desarrollada en el artículo 90 constitucional. Entonces, en base a esto y en base al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, somos de la opinión que el hombre puede presentar pruebas en esa audiencia y darles explicaciones que consideren necesarias. Bien, creo que ya con esto vamos a terminar. Son dos últimos comentarios. Y nos dice de que en el Código Penal aún vigente manifiesta que incurre en delito de femicidio él o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género. Si una mujer mata a otra mujer, no es considerado como femicidio, aunque existe la razón de género. Entonces, como un agregado. Y aquí otra compañera dice que en el artículo 135 del Código Penal está la definición de discapacidad. Creo que era lo que mencionábamos a un inicio, ¿verdad? Sí, correcto. Estar aquí, ¿verdad? Queremos tenerlo en un futuro. Creo que según las circunstancias de salud, pues vamos a tener que continuar con esas modalidades a nivel virtual. Y a todos los que están actualmente conectados, pues invitarles. Mañana vamos a continuar con la siguiente conferencia que ya se tenía programada, siempre a la misma hora, a las 6 de la tarde. En los grupos de WhatsApp se les va a estar compartiendo, abogada, la presentación que usted nos mostró hace unos momentos. Okay. Para que ellos lo puedan tener, ¿verdad? No sé si tienen algún agregado, abogada. Nada más, agradecerles por la invitación, a la orden, y feliz noche. Gracias, nos vemos pronto entonces. Okay.